Ya está con nosotros Pedro Cateriano, que es acá uno de los principales políticos de nuestro país. Ha escrito un magnífico libro que se llama Sin Anestesia, que usted tiene que revisar de todas maneras. Varias, digamos, una lista larga de tareas pendientes, incumplidas por lo que hemos visto ayer justamente en el proceso electoral, y vamos a, con él, revisar los resultados, es verdad, preliminares, pero parecería ya cada vez más inamovibles de lo que ha sido esta elección muy, muy particular. Doctor Pedro Cateriano, gusto saludarlo, buenos días. Gracias por Buenos atendernos días, esta mañana. Glatzer. Encantado de estar con Bueno, usted. yo leo su libro, que lo he leído con mucha atención, y digo, ¿qué nos pasó? Después de haber, digamos, tenido una década con esas características, ¿por qué una elección que siempre es una oportunidad termina, digamos, votando un resultado con estas características? Porque creo, Glatzer, que no se llevó adelante la reforma política que el país requiere. Eh, los resultados electorales de ayer son el fiel reflejo de un país dividido, polarizado, con un sistema político y electoral específicamente muy complejo. En las grandes democracias, los países se sustentan o en sistemas bipartidistas o multipartidarios. Y acá en el Perú hemos pasado de ser un país que tenía una variedad de partidos a una atomización absoluta. Y ese es el reflejo de lo que hemos podido apreciar ayer en la elección. Adhesiones muy bajas a candidaturas presidenciales. No recuerdo que alguien haya ganado en primera vuelta cuando antes no existía la segunda vuelta electoral y cuando se estableció en la Constitución del 79 con un margen eh, tan paupérrimo. Entonces, sin duda acá se refleja que por lo menos lo que dice el conteo rápido, el 70% del país no ha votado por las dos personas que vienen ocupando los dos primeros lugares. Y eso les va a restar fortaleza para poder gobernar. Más aún si apreciamos que el próximo Parlamento será más dividido y también atomizado que el actual, que es uno de los corresponsables de esta crisis política y anarquía constitucional, como lo he señalado en más de una oportunidad. Pero, como usted bien dice, pese a que es inédito y suene lo que está pasando, ya está marcada la cancha para la segunda vuelta y de ahí tiene que salir quien gobierne los próximos. Lamentablemente, y usted coincidirá conmigo en eso, ni siquiera se puede decir los próximos 5 años, ¿no? Uh Lo -huh. que va a salir es alguien que llegue 28 de julio a Palacio y ahí no creo que podamos asegurar nada más por la fragmentación del Congreso. Pero mi pregunta iba de lo que representan ambos, que usted ya también los ha ido como caracterizando en los últimos días, ambos expresan peligros muy nítidos. Es decir, no es que Sin, du estamos sin, du ahora, sin digamos, duda alguna. ¿no es cierto? Este es el malo y este es el bueno, entonces No, ya no. mal menor de todas maneras. Mi pregunta es, ¿qué tanto pueden atenuar o disipar las dudas ambos? ¿Quién tiene más posibilidades de hacerlo? De cara a lo que va a ser inevitable, que es buscar acercarse a otros sectores, por lo que, como usted dice, porque con lo que tienen ahora no ganan pues la elección. Es posible en ambos casos, estamos frente a dos personajes de su lectura que por más que hagan esfuerzos, hay marcadamente en su comportamiento cosas que de todas maneras son muy preocupantes y no las van a poder subsanar. Es cierto, Glatzer, las dos agrupaciones políticas que serían las ganadoras de la primera ronda electoral no garantizan estabilidad democrática para el país. En el caso del partido del señor Castillo, por su discurso radical, no solo en lo político, sino también en lo democrático, un populismo que desprecia las formas democráticas. Y en el caso de Keiko Fujimori, ciertamente por su pasado. Entonces, es cierto lo que menciona usted, que van a tener que hacer ambos esfuerzos para intentar convencer a la opinión pública y a ese importante sector que precisamente no ha votado por ellos. Creo que ese es el gran reto.
A diferencia de Keiko Fujimori, el señor Castillo no tiene pasado político, pero tiene unas compañías como la de el señor Cerrón que ciertamente preocupan. Ahora, usted hace bien, creo yo, en plantear los riesgos desde una mirada más amplia, porque hay gente, y le pregunto por eso, ve el riesgo en el señor Castillo en materia económica y dice, este va a destrozar la economía y nos va a llevar a un fracaso. Y podría ser, podría no ser también, pero es un aspecto. A mí lo que me preocupa, y creo que usted lo acaba también de decir con claridad ahorita, es el tema institucional, es decir, el tema Exactamente. democrático. Ese es un asunto fundamental, ¿no? Entonces mi pregunta es, pero de los candidatos, más allá de, como usted dice, van a tener que hacer esfuerzos, cuando usted dice el señor Castillo no tiene un pasado como el de Keiko, político, pero claro, tiene malas compañías, puedo yo advertir de eso, de que él tendría una mochila menos pesada que la de Keiko Fujimori para conseguir adhesiones de sectores que de ninguna manera hubieran votado por los dos? Es difícil especular, ¿no? Pero la candidatura de Castillo no solo es una amenaza para la estabilidad económica del país, también lo es para la estabilidad política y democrática. Creo que además sus declaraciones convalidan lo que estoy afirmando. Y en el caso de Keiko Fujimori, sus convicciones democráticas ciertamente son muy endebles. Podría garantizar una estabilidad económica, pero no necesariamente una economía social de mercado con transparencia, honradez y sin corrupción. No hay que olvidar que el rasgo distintivo del Fujimorismo, los 11 años que estuvo en el poder, fue el de la corrupción. Y si sumamos los 10 del aprismo, los 21 años que el fujiaprismo estuvo en el poder son acaso los periodos gubernativos más corruptos de nuestra historia republicana. Sí, yo creo que estamos en un escenario, en un resultado, pues que es de todo lo que nos podíamos imaginar uno de los más riesgosos, por decirlo de alguna manera. Aunque digamos, había otros, algunos que no han pasado una vuelta, que han sido también igual, Pero Glatzer, creo creo yo. que este era el peor escenario, ¿no? Castillo y Keiko Fujimori, sin duda alguna. Porque además, no solamente genera zozobra a nivel interno, sino a nivel internacional, ¿no? Eh, Castillo, si uno revisa las proclamas, está muy cercano a Maduro, plantea la salida de la Alianza del Pacífico, que no debemos estar en el Grupo de Lima, es decir, una cercanía entre Evo Morales y Maduro. Y la reputación internacional del Fujimorismo está marcadamente ligada a la corrupción de la dictadura de Fujimori y Montesinos. O sea que no es ciertamente una buena carta de presentación ni Keiko Fujimori ni No, 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 Castillo, pero hay ¿no? hay que recordar también que en Internacionalmente. materia política la inspiración del chavismo y el madurismo fue el fujimorismo. De hecho, en Venezuela, cuando daba golpes severos a la democracia Chávez, decían ha hecho un fujimorazo. O sea, digamos, ahí también hay un vínculo que, claro, se han tratado de barnizar en los últimos tiempos demagógicamente, pero en el fondo expresan un poco ese mal también. Pero Humala era riesgoso también, doctor Cateriano, en su momento. O sea, acuérdese Sí, usted que tomó un compromiso por la democracia. Humala era Chávez, Humala no se iba a ir del poder, Humala nos iba a transformar en un país como Venezuela, y no fue eso. O sea, digamos, yo tengo otros reclamos para Humala, usted fue parte de su gobierno, yo creo que el problema de Humala fue otro, pero dentro de lo que la democracia prevé en el marco de un hacer político, pero no claro. fue nada de lo que se pensaba, ¿no es Claro, cierto? es Entonces, que los dos procesos electorales en los que participó el expresidente Humala fueron notoriamente diferentes, ¿no? En el que disputó la presidencia en su primera elección con un discurso marcadamente chavista frente a Alan García y en donde intervino directamente en la elección Hugo Chávez insultando a Alan García y al final resultó ese un espaldarazo para García. Y ese Humala cambió notoriamente en la otra elección, moderó su lenguaje, su discurso político, se pegó al centro y en la segunda vuelta
planteó una hoja de ruta que la respetó luego cuando gobernó de manera escrupulosa, pero que significó también una ruptura con los parlamentarios de izquierda que llevó en sus listas parlamentarias y que no estuvieron de acuerdo con la hoja de ruta, entre ellos Javier Díaz-Canseco. Acá las primeras reacciones, por lo menos ayer de la candidata a la vicepresidencia de Castillo, es que ellos no van a cambiar, que no van a tener ninguna hoja de ruta, y es decir, van a insistir aparentemente, según lo manifestado el día de ayer por la candidata a la vicepresidencia de Castillo, en el mismo lineamiento y discurso radical que han empleado con éxito en la primera ronda. En el caso de Keiko Fujimori, que tiene poco valor su palabra, ¿no? Porque vemos que ella tuvo todo el poder en el Parlamento, más que compromisos tendrá que garantizar con pruebas y con, no sé, unas garantías que generen una credibilidad, porque el problema de ella radica en eso, ¿no? Sí. Ahora, en el caso de Castillo, mire usted que la votación se parece mucho a la que tuvo Humala en los dos procesos Exactamente. electorales últimos. Eso quiere decir entonces que la lectura que nosotros estamos haciendo sobre lo que creo yo fue la parte buena del gobierno Humala, ¿no es cierto?, no satisfizo a ese sector que ha vuelto a votar por alguien, ¿no es cierto?, para hacer lo que Humala de repente no pudo hacer o no quiso hacer en su momento. Y eso se está repitiendo mucho en las últimas elecciones. ¿Cómo hacemos pero para...? Sí, pero a lo que Pero quería eso ir a lo que siguiente. ese voto de protesta es comprensible, Glatzer, y lo hemos conversado acá Sí, en diversas oportunidades en su programa. 2,5 millones de personas no tienen servicio de agua potable. Y en el sector rural está esa mayor cantidad de gente. 7,5 millones no tienen servicio de saneamiento, es decir, 10 millones de peruanos están al margen de las condiciones de vida dignas y no se ha hecho nada por enfrentar este gravísimo problema de la carencia de agua, del acceso a la salud, de la educación. Y esta no solo es una responsabilidad del gobierno, Glatzer, porque hay que decirlo muy claramente. Curiosamente, en Cajamarca, que es la región donde más dinero ha administrado los gobiernos regionales de izquierda, por el canon minero, el señor Santos no ha solucionado esos problemas. La última oportunidad que tuve yo de reunirme con los parlamentarios de Cajamarca, les dije, 6,000 millones de soles en concepto de canon minero que no han sido bien ejecutados ni gestionados por los gobiernos regionales. Entonces, acá la culpa no solo es del gobierno nacional o de los gobernantes que han pasado por Palacio de Gobierno, que sin duda alguna la tienen, sino también de los gobiernos regionales, que son los corresponsables de esta crisis. mm, Entonces, ahora en esta segunda vuelta también vamos a tener que debatir y discutir con mayor serenidad por qué están los pueblos del Perú, los olvidados, los que han protestado en esta situación. Porque hay que decirlo también con absoluta franqueza, Glatzer, el proceso de regionalización tal como está rigiendo en el país constituye un fracaso. La ahora, responsabilidad pero de sí, construir yo estoy de acuerdo hospitales. con eso, pero quería preguntarle lo siguiente. ¿No fue un error en medio de esta campaña, que es verdad, como usted lo ha dicho también, aquí lo hemos conversado, que ha sido pues una campaña de chiquititos, es decir, el señor Castillo tiene menos de lo que sacó Verónica Mendoza y sacó el tercer lugar y no pasó a segunda vuelta? Es decir, con ese porcentaje el señor Castillo no pasaba a segunda vuelta en el proceso electoral ni como segundo. Pero mi pregunta es, ¿no fue un error cargarle la tinta tanto en los últimos tiempos a Verónica Mendoza contra Verónica Mendoza, que uno puede discrepar, uno puede no estar de acuerdo, pero que había dado muestras de una especie de madurez en términos de su vocación democrática, defiende el Tribunal Constitucional, es decir, tiene un planteamiento por ese lado que no tiene el señor Castillo. Ahí no tendríamos esa duda. De repente la discusión sería económica, en fin, propia pues de un debate democrático.
pero no fue un error cargarle la tinta, acusarla de chavista, acusarla de madurista, de que iba a hacer un salto al vacío, la terruqueaba, cuando Castillo empezaba por el otro lado a trepar, y ese sí es más impredecible en esos términos, por decirlo de alguna manera, porque lo mismo ha pasado a la derecha. Por ejemplo, para mí una cosa interesantísima sería alguien de una izquierda progresista democrática y alguien liberal, respetuoso de la institucionalidad, los derechos, ¿no es cierto?, con su lógica y su planteamiento político, económico liberal, ¿no?, social de mercado. Bestial, o sea, un Pedro Cateriano en segunda vuelta con alguien de izquierda que sea su par, digamos, pero no tenemos eso, lamentablemente. O sea, esa no es una posibilidad ahorita, es del señor Castillo. No fue que eso fue un error, digamos, de todos los sectores que miraron a ese lado pensando de que su trauma era una segunda vuelta al Lescano con Verónica. Esa era para ellos era, para ese sector era terrible. Y miren ustedes dónde estamos ahora. Bueno, pero no creo que ese haya sido el único error como lo califica Glatzer. También, por ejemplo, el hecho de que Merino haya sido, Manuel Merino, el principal adversario político del Lescano, terminó perjudicando no solo la candidatura del Lescano, sino que si revisamos el trasvase de votos, gran parte de ese electorado que estaba apoyando la candidatura del Lescano, de Johnny Lescano, al final también ha ido a sumar y a respaldar a Castillo. Entonces, en el caso de Verónica Mendoza, creo que su posición ha sido muy sólida a lo largo del tiempo. No ha subido notoriamente ni tampoco ha tenido una gran caída. Entonces creo más bien que hay otros factores que al final en el grupo de indecisos eh, eh, percibo que ha habido un incremento en el apoyo a De Soto, han restado su adhesión a López Aliaga por su vergonzosa participación en el debate presidencial, y los otros sectores al final han repartido la votación. Los grandes perdedores son Acuña, que ha sido castigado, Urresti y, y digamos, en el Parlamento no. Pero, curiosamente, hay casos en donde las listas parlamentarias han obtenido más votos que las candidaturas presidenciales. El Partido Morado, Somos Perú y Podemos. Sí, pues, sí, bueno, eso también es tiene que ver con Bueno, y Alianza por el Progreso, el y Alianza para el Progreso, que sí el elector ha castigado muy duramente a Acuña, ¿no? Acuña, Acuña. Tengo que terminar, porque vamos a necesitar en esta segunda vuelta, y mucha gente se lo está preguntando, que personas tan públicas y con una trayectoria como la que usted ha tenido van a tener en algún momento que pronunciarse sobre hacia dónde le gustaría que se incline la balanza, y hay que actuar ahí con mucha responsabilidad. ¿Qué lo convencería a usted hacia uno u otro lado ahora? ¿Dónde está, diría usted, el fiel de la balanza? ¿Dónde es que al final vamos a tener que mirar con atención si uno u otra convence o no en lo que ofrece? Glatzer, yo creo que al margen de las discrepancias que uno pueda tener en el campo económico, que se dan en todas las democracias, lo que hay que garantizar es la estabilidad democrática del país. Y los dos candidatos no convencen. Entonces, yo creo que ese es el gran reto. Eh, y los candidatos se van a ver obligados a dar esas garantías y pruebas de que van a garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho en el país. La democracia permite el giro en la línea económica, en la conducción económica de un país. Pueden ganar socialistas, pueden ganar conservadores, liberales, etcétera. Ocurre en las grandes democracias. A lo que nunca debemos renunciar es a la defensa permanente del orden constitucional, y yo creo que ese es el gran riesgo, ¿no? Sí, pues. Vamos a ver.
Doctor Cateriano, muchas gracias por conversar con nosotros. Vamos a No, buenos tener días, material encantado, Glatzer. suficiente para en los próximos días seguramente retomar varias de las cosas y de repente con otros elementos. Le agradezco muchísimo por lo pronto haber conversado con nosotros. Muy No, amable, como siempre. encantado, buenos días, Glatzer. Pedro Cateriano ha conversado con nosotros esta mañana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No hay Derecho en vivo.